hablando juntos de las tormentas de la vida. ¿Te acordás, no es cierto? Y te acordás que el otro día habíamos juntos meditado en la historia del doctor Lucas, que escribió ahí en Hechos capítulo 27, todo ese naufragio que sufrió el apóstol Pablo con Lucas, yendo como preso, un preso privilegiado, y habíamos meditado en cómo empezó como un simple preso y terminó siendo el líder, el que dirigía ese grupo de marineros y de presos, inclusive el capitán y el centurión, que no sabían qué hacer en medio de esa tormenta. Y estuvimos pensando que la vida es como un viaje con problemas, con tormentas, y que es parte del plan de Dios, las tormentas. Y habíamos reflexionado en que teníamos que tener esa misma actitud que había tenido el apóstol Pablo, de dar un consejo, más allá de que si le hacen caso o no, pero un consejo apropiado, de ser un gran estimulador, de ser aquel que advierte y que marca también un ejemplo y pone una tranquilidad en medio de la tormenta. Y como cristianos a veces tenemos que tener esta actitud, ¿no es cierto?, de consejo, de estimular, de poner tranquilidad, de dar el ejemplo y ayudar. Pero hoy quiero que volvamos a ese pasaje, porque hay unos versículos que no los desmenuzamos y me gustaría en este momento poderlos charlar, desmenuzar con vos. Así que volvemos a ese relato del doctor Lucas, volvemos a Hechos capítulo 27 y quisiera que podamos pensar juntos en qué es lo que hacía que el apóstol Pablo esté tan confiado. Porque acordate que las tormentas de la vida no tienen preferencia. A los cristianos también nos vienen las tormentas de la vida. Y a veces la impaciencia nos trae problemas, ¿sí? Y a veces las circunstancias nos engañan y podemos ver una pequeña luz y no es lo que Dios quiere. ¿Qué era lo que hacía que el apóstol Pablo esté tan confiado? Y quiero leer con vos del capítulo 27 los versículos del 22 al 25. Y dice así Lucas, refiriéndose a lo que el apóstol Pablo estaba hablando, y dice: ahora, sin embargo, no se desanimen, dice el apóstol Pablo, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí se va a perder. Pero anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, dice el apóstol Pablo, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel del Señor me dijo. Y la gran pregunta de reflexión en base a estos versículos es: ¿qué es lo que hacía que el apóstol Pablo estaba tan confiado? ¿Qué es lo que hacía que el apóstol Pablo tenga tanto ánimo? Porque esa misma confianza y ese mismo ánimo es el que necesitamos hoy los cristianos para vivir estos tiempos de tormenta que estamos enfrentando. Ya sea que pasemos por la enfermedad, o pasemos por problemas familiares, o por problemas de trabajo, o aún por el valle de la muerte. Necesitamos tener esta confianza que tenía el apóstol Pablo. Y mira, lo vamos a representar en 3 palabras. La primera de ellas, presencia. Lo que el apóstol Pablo tenía como ancla de su confianza es la certeza de la presencia de Dios. Fíjate que él dice en el versículo 23, pues anoche se me apareció el ángel enviado por Dios. Él no tenía ninguna duda. Él sabía que estaba la presencia de Dios ahí presente en esa circunstancia. Él tenía la certeza de que la tormenta que él estaba viviendo no aislaba a Dios. No, esa tormenta no era lo suficientemente grande
y peligrosa y oscura como para que Dios no pueda ver la circunstancia. Es como que el apóstol Pablo decía, yo sé que está la presencia de Dios, sentí la presencia de Dios, pude ver la presencia de Dios, a pesar de que estamos en medio de una tormenta, en medio del mar Mediterráneo, en un barco chiquitito, yo estoy convencido de que está la presencia de Dios. Fue la presencia de Dios, fue el ángel del Señor enviado por Él el que vino y se hizo presente en este momento, en esta circunstancia. Esa es la presencia de Dios que disfrutaba Adán y Eva en el Edén. ¿Te acordás? Dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8, que Dios se paseaba al atardecer del día con Adán y Eva. Era la presencia de Dios. Ellos disfrutaban de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Luego viene que Adán y Eva desobedecen, pecan, la caída, la separación, muerte espiritual y física, consecuencia del pecado, el sufrimiento, consecuencia del pecado. Pero nosotros hoy en día, aquellos que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que nos arrepentimos, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, hicimos frutos dignos de arrepentimiento. Aquellos que confiamos y pusimos nuestra vida en las manos de Dios, tenemos la certeza que en ese momento entró en nuestra vida la presencia de Dios mismo. Entró en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios, esa presencia de Dios. Y tenemos que estar convencidos de esa presencia de Dios en nuestra vida, porque esa presencia de Dios en nuestra vida es la que nos va a dar un ancla en el momento de la tormenta. Es la que nos va a sostener, es la que nos va a ayudar a confiar. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, somos adquiridos por Dios. Hay una realidad en nuestra vida que es la presencia de Dios. Y no importa la magnitud del fracaso que hayamos tenido o que podemos tener. No importa lo profundo del pecado en el cual hayamos caído y del cual nos levantamos. No importa la dimensidad de la tormenta que estemos pasando. La presencia del Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en todos aquellos que creímos en Él como Señor y Salvador. ¿Se puede entristecer? Sí. Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por hacer nuestra voluntad. ¿Se puede apagar? Sí. Nuestra tarea es avivarlo. Pero la presencia de Dios tiene que ser algo que nos anime, que nos dé confianza en medio de la tormenta. Esa presencia de Dios, ese Espíritu Santo, es la garantía de que somos posesión de Dios, de que somos sus hijos y de que nada nos puede arrebatar de su mano. No hay tormenta, no hay dificultad que nos quite la dicha de disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida misma por medio de su Espíritu Santo. Puede haber dificultades, puede haber tormentas, tal vez Dios las permita, ¿sí? Job mismo lo reconocía. En el capítulo 23, versículo 10, él mismo dice que él conoce, hablando de Dios, cada uno de mis pasos. Puesto a prueba, saldré puro como el oro. Es decir, la tormenta nos va a purificar y nos va a dar mayor certeza de la presencia de Dios en nuestra vida. Tal vez tendríamos que hacer como Moisés. ¿Te acordás en ese diálogo que tiene Moisés con Dios en Éxodo capítulo 33? Tenemos el relato.
Y Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de acá. Es decir, ¿qué estaba diciendo Moisés? ¿Sí? Y en otras palabras, Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte, no me voy a mover. Porque tu presencia me da seguridad, me da la condición de que todo lo que voy a hacer va a ser con éxito. Él sabía que si iba el pueblo, se movía el pueblo, tenía que ir con la bendición de Dios, con la presencia de Dios. Que esa era lo que le daba seguridad, lo que le daba confianza. Él no sabía muy bien tal vez lo que tenía que hacer. Lo que sí sabía es que Dios tenía que ir con él. Que Dios tenía que estar. Esa presencia era importante para él y para el pueblo. Y el apóstol Pablo habla de esa presencia también. Cuando escribe en las 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, nos dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? ¿Que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Saber que Dios está, que Él está presente en medio de la tormenta, por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, no tiene que dar confianza. Pero también, no solamente el apóstol Pablo tenía el ancla de la presencia de Dios, sino tenía el ancla del propósito de Dios. Fíjate que el versículo 24 dice, no tengas miedo, Pablo, le dice el ángel, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. ¿Qué le marca el ángel? Le dice, Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano. Le está marcando un propósito. Es decir, en medio de la tormenta, no solamente Pablo se da cuenta de la presencia de Dios, sino que también se da cuenta que hay un propósito de Dios. Y eso le da confianza para atravesar la tormenta, porque había un propósito para salir de la tormenta, había un propósito más allá de la tormenta, había un propósito para el día de mañana de la tormenta. Y fíjate lo interesante, busqué en el diccionario la palabra propósito, y en un diccionario secular hace referencia a lo que la Biblia dice, porque en ese diccionario secular la definición de la palabra propósito dice, para la Biblia y el cristiano, las cosas pasan no por casualidad, sino conforme al propósito de Dios, quien es arquitecto y creador del universo. Su diseño lo predestinó todo de la mejor manera para nosotros, con el fin de que cumplamos su propósito. Es decir que, fíjate, esta autora, aún secular, no cristiano, habla del propósito de Dios. Habla de que Dios es como un arquitecto, un creador de todas las cosas del universo, y que diseñó y predestinó todo con un propósito. Y el apóstol Pablo tenía claro ese propósito. Y sabía que había un propósito más allá de la tormenta, y eso le dio confianza. Y él lo tenía bien claro, porque fíjate, desde ya el capítulo 20, cuando él se despide de los ancianos en Éfeso, ya ahí él está hablando de su propósito. Dice, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de mi carrera y cumplir el encargo, el propósito que el Señor Jesucristo me dio de anunciar las buenas noticias del amor de Dios. En el capítulo 22 vuelve el apóstol Pablo, cuando da testimonio, a explicar de que tenía bien claro el propósito de Dios. Y en el capítulo 26 nuevamente tenía bien claro. Desde el momento que él iba, ¿te acordás que perseguía a los cristianos y se encuentra con el Señor, con esa luz brillante, y él cae a tierra? Y él ahí le pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué haré, Señor? Desde ese momento en adelante, él sabía que tenía un propósito, que había algo que Dios había llamado. Y es bien claro. En Hechos capítulo 9, versículo 15, el apóstol mismo, Pablo, dice que todo eso estaba transcurriendo conforme al plan de Dios.
Y Dios tiene un propósito también para nuestra vida. Más allá de la tormenta que estemos viviendo, más allá del problema económico, familiar, de pandemia, de enfermedad que estemos viviendo, hay un propósito más allá. Y el conocer y el saber que hay un propósito nos tiene que dar confianza. Porque la tormenta es solamente algo pasajero, algo que Dios está usando para el bien de nuestra vida o de las circunstancias que estamos viviendo, para la sociedad, pero es algo pasajero porque hay un propósito después. Y de la misma forma en nuestra vida hay un propósito. Y es razonable esperar ese propósito, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de método, de planificación, de procesos. Y así como nosotros cuando construimos una casa diseñamos y hay un proyecto, de la misma forma imagínate Dios, que es el diseñador y el creador de nuestras vidas y de todo el universo. Y ese propósito que Dios tiene para nuestra vida es bien personal y es perfecto. Acordate, Pablo dice a los Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que el propósito que Dios tiene para nuestra vida, más allá que trasciende la tormenta que estemos viviendo ahora, es algo bueno, es algo perfecto, es algo personal para cada una de nuestras vidas. Pablo tenía el ancla de la presencia de Dios, tenía el ancla del propósito de Dios, sabía que había un propósito más allá de la tormenta, y tenía el ancla de la promesa. Fíjate que dice en el versículo 25, por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel dijo. Las cosas van a suceder como Dios dijo. Lo que Dios dice se cumple, lo que Dios promete se cumple. Y esa era la confianza que tenía el apóstol Pablo, que Dios le había dicho por medio del ángel que nadie se iba a perder, que todos iban a salvarse, que la nave se iba a destruir, pero que todos iban a llegar a tierra, tal vez mojados, tal vez con hambre, tal vez con frío, pero que nadie iba a morir. Y él estaba confiado en esa promesa que Dios le había dado. Y nosotros también hoy en día tenemos promesas de Dios. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Fíjate qué bendición de parte de Dios tenemos. Dice que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguemos a tener parte en la naturaleza de Dios y escapemos de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Dios nos dio sus promesas, que son grandes y de mucho valor. El apóstol Pablo tenía esa promesa de parte de Dios que le había dado por medio del ángel, que nadie iba a morir, que lo material se iba a perder, pero nadie iba a morir. Y él la conocía y se había aferrado a ella, la estaba creyendo. Y acá el apóstol Pedro nos dice que Dios nos dio promesas que son grandes y de mucho valor. Una promesa es aquello dado por Dios que nos da seguridad, que nos ayuda a caminar por fe, que nos ayuda a esperar en el momento de la tormenta, que nos ayuda a buscar la salida. Dice que son preciosas y grandes, ¿sí? Preciosas, de mucho valor, y son grandes, magníficas, espectaculares. Esas son las promesas que Dios nos da. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Dios le prometió a Adán y Eva que de la descendencia iban a ser alguien que iba a aplastar a Satanás. Y lo cumplió. Nació el Señor Jesucristo, murió en la cruz y resucitó y venció a la muerte y a Satanás. Dios le prometió a Noé que un día iba a llover, iba a venir un diluvio. ¿Y qué es la lluvia? Le habrá preguntado Noé. No importa, te vas a dar cuenta.
y vino. Dios le prometió a Abraham que de su descendencia iba a ser innumerable, como las estrellas del cielo o la arena del mar, y fue así el pueblo, y es el pueblo de Israel. Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a liberar de la esclavitud de Egipto, y lo cumplió. Dios le prometió a Josué que lo iba a liberar y que iba a tener la victoria del pueblo cananeo y que iban a conquistar la tierra, y lo hizo. Dios le prometió a David que iba a dar a alguien de la descendencia que iba a ocupar el trono eterno, refiriéndose al Señor Jesucristo, y así podemos dar un montón de promesas, y las promesas de Dios se cumplen. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Él dice, porque cuando Él promete algo, es como que Él dice, yo lo prometo, yo lo cumple. No es como la historia de, ¿te acordás? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y no viene nunca. Dios lo que promete y lo que Él dice, lo cumple. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras, dice el Señor, no dejarán de cumplirse. Las promesas de Dios son inmutables, no cambian, porque viene de un Dios que es veraz, que es fiel, que es inmutable y que tiene todo el poder, toda la presencia, toda la omnisciencia para cumplir sus promesas. Y ahí están las tres anclas sobre donde estaba afirmada la confianza del apóstol Pablo en ese momento de tormenta. En la presencia de Dios, en el propósito de Dios, en la promesa de Dios. Por eso el apóstol Pablo puede decir en el versículo 23 que se le apareció el ángel enviado por Dios, a quien pertenezco y sirvo. Y me voy a tomar unos minutos más para reflexionar en estas palabras. El apóstol Pablo dice, a quien pertenezco y sirvo. Es decir, la presencia, el propósito y la promesa de Dios le daba la tranquilidad para decir, soy de Dios y sirvo a Dios. Y fíjate, este orden es importante, porque nosotros a veces hacemos para hacer. Y acá el apóstol Pablo marca realmente el orden. Él dice, soy de Dios, el ser, a quien sirvo, para luego hacer. Este mismo orden lo tenemos marcado en el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, cuando el Señor elige a los discípulos, fíjate que ahí en Marcos hay un orden de acciones del Señor. Dice que sube al monte, llamó así a él a los que él quiso, vinieron a él, él estableció los 12 para que estuvieran con él, para que sean, para que aprendan, y luego los envió a servir. Y esto es un orden que tenemos que buscar en nuestra vida. Ser para luego hacer. Y el apóstol Pablo dice, yo soy de Dios. Él se da cuenta que ya no es de esta tierra, que es solamente acá, como dice la palabra, también un extranjero, un peregrino, que él tenía un propósito más allá de lo terrenal, algo eterno. Él dice, yo soy de Dios. Viste que muchas veces el apóstol Pablo, cuando empieza sus cartas a los romanos y en otras cartas, dice, yo soy esclavo de Dios, es decir, soy propiedad de Dios. Y cuando escribe a los Corintios dice que fuimos comprados por precio, por la muerte del Señor Jesucristo, por su sangre derramada. Y él dice, yo soy de Dios, no me pertenezco a mí mismo. Escribiendo a los romanos en el capítulo 14, versículo 7, dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Por eso murió Cristo y volvió a la vida para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. El apóstol Pablo acá declara, afirma lo que es la convicción de él.
Si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Y el apóstol Pablo acá da testimonio que Él es del Señor, es propiedad de Dios. Y a su vez que a Él lo sirve. Dice, de quién soy y a quién sirvo. Es decir, que Él fue comprado no para hacer su voluntad, Él fue comprado para hacer la voluntad de Dios. Diría el Señor Jesucristo, no se puede servir a dos señores, o a las riquezas o a mí. ¿Sí? Y acá el apóstol Pablo dice, yo soy del Señor y ahora sirvo al Señor. Ese, ¿qué quieres que haga, Señor? Que le dijo al Señor cuando, en ese camino a Damasco, cuando se encontró. Ese mismo ¿qué quieres que haga, Señor? Era una repetición en la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Y en sus cartas él repite este concepto de que somos propiedad de Dios y que a Él servimos. Por eso, hermanos, en esta tormenta que estamos atravesando de la vida, en tu tormenta que tal vez es diferente a la mía, podemos estar confiados. Porque la circunstancia, la tormenta, no nos quita el estar confiados y saber que la presencia de Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No nos quita el ancla de saber que hay un propósito más allá de la tormenta. Y no nos quita el ancla de saber que está la promesa de Dios a la cual nos podemos agarrar. Esas promesas grandes y de mucho valor. Por eso, ante la tormenta, estemos confiados. 3 anclas para estar confiados: la presencia, el propósito y la promesa de Dios. Para que entonces confiados podamos decir, somos de Dios, servimos a Dios en medio de la tormenta. El apóstol Pablo lo vivía. Es el desafío nuestro, el tuyo y el mío en este momento. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias porque pudimos estar meditando en el ejemplo del apóstol Pablo, que estaba confiado en la presencia de Dios, en el propósito que Dios tenía para él más allá de la tormenta y en la promesa que Dios le había dado. Padre, ayúdanos para que también nosotros podamos estar confiados en tu presencia en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos estar confiados en que hay un propósito tuyo para nuestras vidas más allá de la tormenta y que hay promesas a las cuales nos podemos tomar de ellas en medio de la tormenta. Y gracias, Padre, porque esto nos va a dar la firme convicción de que somos propiedad tuya y de que en medio de la tormenta también podemos servirte. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Al final del video hay datos, ¿sí? Hay una dirección, un correo electrónico. Ante cualquier duda, podés escribirnos y gustosamente nos vamos a comunicar con vos. Que el Señor te bendiga.